Ok, queridos hermanos, es un gusto otra vez estar aquí en esta noche, listos para volver a estudiar la palabra del Señor, listos para volver a reunirnos, allá ustedes desde su casa y nosotros acá desde la iglesia. Mandamos fuertes saludos. Quiero agradecer a todos aquellos hermanos y personas que se están comunicando con nosotros a través del Facebook, están mandando sus saludos, están mandando sus bendiciones para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por su muestra de cariño y por estar pendiente a la palabra del Señor por medio de estos medios. Así que quiero animarles a seguir estudiando, quiero animarles a seguir conectándose, quiero animarles a seguir compartiendo la palabra del Señor a través de su página de Facebook. Entonces, esto es una gran bendición poder compartir con otro amigo suyo, con algún familiar o algún vecino, algún conocido. Recuerde que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de angustia y de oscuridad, la gente está buscando a Dios y la gente quiere escuchar algo que tenga que ver con la palabra de Dios. Y usted puede ser una gran bendición, una guía para alguna persona conocida o familiar. Bien, esta noche vamos a hablar algo muy importante. En estos días yo he recibido algunas preguntas en función de algunas cosas que están pasando. Entonces yo le he dado un tema, el título, mejor dicho, del tema, le he puesto ¿en qué y en quién creemos? ¿En qué y en quién creemos? En estos días de amenazas de muertes, de la gran crisis que estamos viviendo, como producto de esta gran pandemia, hay muchas cosas que se están diciendo, inclusive muchas cosas que se están relacionando con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, del coronavirus? El otro día vi un mensaje allí por el internet que mandó a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9, y estaban relacionándolo con esto. Hay otras cosas que estamos escuchando y que supuestamente en estos días de dificultades, en estos días de angustias, hay mensajeros de Dios. ¿Sí? Hay personas que son elegidas para traer un mensaje, que traen alguna revelación. Y como yo dije, 2 preguntas he recibido en días pasados. La primera pregunta que recibí es, ¿qué dice la Biblia en cuanto a las 3 pestañas? Sí, 3 pestañas. Yo estaba un poco sorprendido y admirado en cuanto a esta pregunta. 3 pestañas, nunca he leído esto en la Biblia. El asunto es que dicen que usted debe ir a su Biblia y dentro de la Biblia, al comenzar a abrirla y manejarla, va a encontrar 3 pestañas. Y que de esas 3 pestañas debe llevarles a coger en un recipiente con agua, hervirlas por un momento y después de esto debe hacerla consumir a todas sus familias. Si es que quieren estar libres, si es que quieren ser salvos de todo lo que está pasando. Sí, es un poco raro, pero eso está diciendo mucha gente. Otra pregunta que se me hizo fue, pastor, ¿qué piensa acerca de la niña que está prediciendo de aquel día, de aquella fecha, de que nadie debe salir, de que nadie debe andar por las calles? Porque supuestamente la palabra que Dios le ha dado a esta niña es que ese día va a salir una gran nube que va a producir muchas muertes en varias personas, es decir, va a producir más daño que el mismo COVID-19. Y cosas como estas se están diciendo. Alguien me estaba afirmando de que las 3 pestañas era real, de que un conocido la encontró y de que se tomó el agua y de que esto funciona. Y, hermano, yo sé que esto es chistoso, pero yo pensando, ¿cómo voy a encontrar 3 pestañas en mi Biblia electrónica de mi máquina? Es decir, estaría perdido. Pero piensen en las cosas que se están diciendo. Piensen en las cosas que se están escuchando y toda esta cadena de información y de mentiras que se está llevando adelante. ¿Cómo podemos nosotros actuar como hijos de Dios frente a todas estas mentiras y a todos estos engaños que vienen de una fuente principal? Y esa fuente se llama el enemigo de Dios, Satanás. Él quiere desviar las miradas. Él quiere sacar al hombre
inclusive a los cristianos, sacarlos de que saquemos los ojos del Señor y miremos las cosas seculares y todo este tipo de cosas que relacionan lo divino y con lo oculto. Tenga cuidado, ¿sí? Primero que nada, yo quiero que cada uno de nosotros entendamos muy bien que Dios, todo lo que ha querido decir al ser humano, al hombre, Él ya lo dijo aquí en su palabra. Toda la revelación, todo lo que Dios quería que usted sepa, está aquí en la Biblia. No tiene que ir a otra fuente, no tiene que ir a otro lugar, no tiene que ir y buscar las 3 pestañas para ser salvo, no tiene que ir y ver qué dice la predicción de tal persona para escuchar el mensaje y ver qué dice Dios. Hermanos, Dios ya ha dado toda su revelación para nosotros y es nuestra obligación, nuestra tarea, leerla, estudiarla, comprenderla y obedecerla. Cuidado si se deja engañar. La palabra de Dios es muy clara. Desde allá el Antiguo Testamento habla en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, y en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19, está diciendo que aquel que le añadiera, aquel que le quitare algo a lo que ya está escrito, va a tener serios problemas con Dios. La Biblia habla de una tilde. Habla de que no debe de quitar, de que no debe de poner nada, porque todo, absolutamente todo, Dios ya lo ha dicho aquí por medio de su palabra. Amén. Ojalá usted lo esté creyendo. Ojalá su convicción esté firme en la palabra de Dios y no en lo que dice el hombre. Pero pastor, ¿qué hago con la profecía de la niña? ¿Qué hago con las profecías del apóstol Guillermo? Y hay tantos apóstoles, tantas cosas que están diciendo. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, cuidado y se dejan engañar. Dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos cristos, gente engañadora, que vienen operando a través del enemigo de Dios. O otra cosa que muchas veces es muy común, pastor, ¿qué hago con mis sueños? Yo soñé una revelación de Dios. Yo soñé que Dios me dijo este mensaje. ¿Qué hago? Y yo le digo, someta sus sueños, sus emociones, sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Tal y como dice 2 Corintios 10, capítulo 5, que toda altivez de corazón, que todo pensamiento, que toda cosa que esté pasando con nosotros debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Porque si su vida se mueve a través de un sueño o por un sueño, déjeme decirle que no siempre tenemos sueños bonitos, ¿cierto? A veces tenemos sueños oscuros, a veces tenemos sueños feos. Es decir, yo siempre sé decir que aún en nuestros sueños pecamos. Tengamos mucho cuidado, hermanos míos. Hoy quiero hablar un poquito de las palabras del Señor Jesucristo dado ya a sus discípulos, de las cosas que iban a suceder antes de su regreso. Cuando el Señor Jesucristo estuvo ya prácticamente finalizando su trabajo, su obra aquí en la tierra, lo encontramos allá reunido con sus discípulos y sus discípulos le hacen una pregunta a él: Señor, dinos qué va a suceder antes del fin, antes de tu regreso. Y acompáñeme por favor allá. Vamos a hacer algunos comentarios de Mateo capítulo 24. Yo sé que usted conoce este capítulo, pero vamos a leerlo por un momento y vamos a analizar un poquito en algunos pasajes de este capítulo. Mateo capítulo 24, vamos a dar lectura allí desde el versículo 3 hasta el versículo 8, desde el versículo 3 al versículo 8. Y mire lo que está diciendo la palabra del Señor. El título de estos versículos dice: señales antes del fin. Versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad, preste atención a lo que el Señor está diciendo. Mirad, estar atentos, estar pendientes, estar observantes para que no sean engañados. Miren lo que dice: mirad que nadie
os engañes. En otras palabras, estemos pilas a fin de no ser engañados por la mentira y por la corriente que el enemigo está moviendo y por todo este grupo de cosas que la gente está diciendo. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuántas personas se han levantado diciendo que son el Cristo? Que ellos son los ungidos, que ellos son los que Dios les revela y que ellos traen el mensaje y son los que ellos decretan y son los que ellos dicen y hacen. Pero dice la palabra del Señor, cuidado, son engañados. Versículo 6, y oiréis de guerras. Mire, amados míos, en nuestras memorias todavía están frescas las guerras pasadas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra que tuvo nuestro país, Ecuador, no hace mucho allá con los peruanos. Todo esto ya habla la Biblia del conflicto que va a haber o que hay entre unos y otros, de los problemas que de una u otra manera enfrentamos y dejamos que ese orgullo humano nos gobierne, nos controle. Y nos matamos unos a otros. Versículo 6 mismo dice, oiréis de guerra y rumores de guerras. ¿Cuántos días, mejor dicho, cuántos rumores hemos escuchado en nuestros días? La guerra de Corea del Norte con Estados Unidos, que estuvieron pronto a estallar. Los rusos con la OTAN, Venezuela, Colombia o con Estados Unidos mismo. China y Taiwán. Siria con Turquía. Estos son eventos o son hechos que lo hemos visto con nuestros propios ojos. La Biblia dice rumores de guerras, rumores de guerras. ¿Y qué más dice allí? Sigue diciendo este versículo, mirad que no os turbéis. Otra vez nos dice, mirad, estar atentos, pilas, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amados míos, la palabra del Señor nos dice que Dios está llevando adelante su plan. Pronto va a suceder un acontecimiento grande en la humanidad, en la tierra, y todas las piezas del ajedrez se están cuadrando, moviendo, a fin de que este acontecimiento ocurra. Y el siguiente acontecimiento del calendario de Dios es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la pregunta de los discípulos fue, ¿qué señales habrán antes de tu regreso, antes del fin? Y el Señor Jesucristo empieza a hablar de todo esto. ¿Sí? El Señor Jesucristo empieza a dar pautas por las cuales nosotros vamos a ver y entender y darnos cuenta que realmente Él está próximo a venir. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor. Versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Mire, hermanos míos, en nuestros días hay alianzas estratégicas de poderes, de gobiernos, de economías, de ejércitos que están aliados entre sí. Y puedo citar algunos, los rusos con los asiáticos y árabes, europeos, americanos y Medio Oriente. Hay estrategias armadas a fin de que poder lucir poderoso y fuerte. ¿Y qué más dice? Y habrá pestes. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que nos está matando en estos días? ¿Acaso no es una peste? ¿No es una pandemia que salió de fronteras, que no respeta cultura, raza, nación, que no respeta pobres, ricos, guapos, feos, no respeta a nadie? El Señor Jesucristo está diciendo, es necesario que todo esto acontezca antes de su regreso. ¿Qué más dice? Ya está hablando de nación contra nación, de reino contra reino, de pestes. ¿Y qué más dice? Y terremotos en diferentes lugares. Todavía nosotros recordamos el terremoto del 2016 aquí en nuestro país. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánto nos afectó? Y todos nosotros hemos sido testigos de algunos terremotos llevados a cabo a nivel del mundo.
como en Chile, como en Haití y en Japón. Hay tantos otros terremotos que han ocurrido en los años que nosotros hemos podido verlos. Y el Señor está diciendo, es necesario que todo esto acontezca. Pero miren y entiendan que no es el fin. Y el versículo 8 no suena muy alentador. Acompáñenme al versículo 8. Miren lo que está diciendo el versículo 8. Y todo esto será principio. Si alguien está diciendo que este asunto pronto va a mejorar, de que ya vendrán días mejores, tenga cuidado. Porque está diciendo, y todo esto será principio de dolores. Hermanos míos, es difícil la situación que estamos viviendo. Es difícil los momentos que estamos enfrentando. Es duro. Principio de dolores. Mire cuánto dolor hay en el mundo. Podemos ver en las noticias de una madre que llora a su hijo, que ni siquiera pudo despedirlo ni darle una digna sepultura. De una esposa que no sabe dónde está el cadáver de su esposo. De un hijo que llora la muerte de un padre. De un hermano que llora la muerte de una hermana. Es difícil. Es duro de entender. Es duro de vivir. Es duro de enfrentarlo. Pero el Señor Jesucristo está dejando claro de estos eventos que van a suceder y que se alinean a su regreso. No nos dejemos engañar, hermano. Tenga cuidado. No crea cualquier cosa que la gente dice. Crea lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero hay buenas cosas, hay buenas noticias. En medio de toda esta nube gris, en medio de esta gran dificultad que nosotros los humanos estamos viviendo, en medio de toda esta gran mortandad, por decirlo así, y amenaza, Dios nos dice lo siguiente. Acompáñenme al Salmo 62, versículo 1 y versículo 2. El Salmo 62, versículo 1 y versículo 2. Y mire lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Dice el salmista en este capítulo, versículo 1 y versículo 2. En Dios solamente está acallada mi alma. Mire lo que está diciendo el salmista. En Dios solamente está callada mi alma, está anclada, está depositada. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro pensamiento. Es decir, aquí en la mente. Y la mente puede jugarnos una mala pasada, por decirlo así. La mente puede conllevarnos, si no es controlada, si no está guiada por el Espíritu Santo del Señor, nos puede conllevar a una frustración, nos puede conllevar a angustiarnos, a desesperarnos, a enfermarnos, a una depresión. Por eso el salmista está diciendo aquí, mi parte emocional, mi alma está anclada, está depositada en el Dios Todopoderoso. ¿Qué más dice? De Él viene mi salvación. Versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Hermanos, mire al Señor en medio de lo que está pasando. No dude cuando escucha de los profetas que andan por ahí, de los apóstoles que andan por ahí, de cosas que se están diciendo, de las pestañas y tantas cosas que el enemigo quiere distraerlo. Confíe en lo que dice el Señor. Deposite su parte del alma, sus emociones aquí en la palabra del Señor y sométala a la obediencia de Cristo, como estaba diciendo allí, segundo a los Corintios 10:5, si no me equivoco. Sométala. Crea lo que dice la Biblia. Si el mensaje del vecino, si el mensaje del amigo, si el mensaje del familiar no se ajustan a la verdad de Dios, no lo crea. Crea lo que dice Dios. Satanás está muy activo en estos días.
tratándonos de engañar, tratándonos de envolvernos, y la gente se está alejando y la gente está actuando y la gente está creyendo lo que dice el hombre, y le es difícil para ellos creer lo que está diciendo Dios. La semana pasada vi en un país centroamericano que desde un helicóptero un apóstol estaba llevando a cabo la unción de toda la ciudad para que Dios sanara, para que Dios perdonara aquella ciudad. Es increíble lo que estamos viendo en nuestros días. Aquí en Guayaquil mismo, mire lo que estuvo pasando desde un helicóptero bendiciendo también la ciudad. Es increíble, hermanos, lo que estamos viendo. La gente lo que necesita hacer es arrepentirse de sus pecados, reconocer que necesitan a Dios. Si queremos ser sanados, si queremos ser perdonados por Dios, necesitamos reconocer nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras suciedades y rendirnos al Dios Todopoderoso. No hacer cosas que la relacionamos con lo divino. Si el problema, el mayor problema no lo observamos, que está acá dentro de nuestra maldad, nuestra contaminación. Estamos mal porque cualquier cosa que usted haga fuera y no examina su corazón y no lo rinde y no lo somete a Cristo, ¿qué puede obtener de Dios? Por eso voy a citar este versículo que ha sido muy usado en estos días, para dejar en claro que Dios no maquilla el pecado del hombre. Para entender muy bien que todo lo que Dios está diciendo y llamándonos la atención es que nos volvamos a Él, nos arrepintamos y reconozcamos nuestras ofensas y maldades que hemos hecho delante de Él. Mire lo que dice allá, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Algunos ya se lo saben de memoria, porque este versículo está por todos lados. Pero es triste que está por todos lados, pero la gente no hace lo que está diciendo. Mire lo que dice ahí, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, hay que orar, hay que clamar, hay que reconocer, hay que hablar con Dios. Una oración significa un diálogo con Dios, significa un tiempo en el cual usted habla con Él. Y cuando Él le da su voz a través de su palabra y entramos en un diálogo constante. Ahí empieza este versículo, si humillare mi pueblo. No está diciéndole vaya haga un sacrificio por acá, vaya pegue la velita por aquí. Crea lo que está diciendo el profeta allá, crea lo que está diciendo acá de las pestañas. Está diciendo si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí está la clave. Queremos sanación, queremos perdón de Dios, queremos misericordia. Él está diciendo conviértase de sus malos caminos, de sus perversos caminos. Pero ¿saben qué? Hay tantos hombres, hay tanta gente que en estos días es insensible a la voz de Dios. Siguen haciendo como antes, siguen viviendo como antes, siguen dando la espalda a Dios como antes, pero sin embargo creen y piensan que Dios les escucha. No se engañe. Mire lo que dice la palabra del Señor. Humíllese, ore, busque el rostro, conviértase de sus malos caminos y entonces, aquí viene la condición de Dios, entonces yo oiré desde los cielos. Si usted no se humillare, si usted no orare, si usted no se buscar el rostro de Dios y no se convierte en sus malos caminos, déjeme decirle que los oídos del Señor serán cerrados según lo que estamos leyendo aquí. Porque Él dice, y entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Más claro que esto, no lo creo. ¿Queremos sanación? Déjeme decirle que si ahora a muchos de nosotros no nos mata el coronavirus, pronto, en un futuro, algo más nos va a matar. Y el final será el mismo, la muerte. Pero ¿saben qué? Dios desea y quiere que usted alcance salvación a través de su Hijo Jesucristo. No nos dejemos engañar.
No caigamos en las trampas del enemigo. Dios sigue dando tiempo al hombre para que el hombre le busque y se arrepienta. ¿Ustedes recuerdan el diluvio? ¿Ustedes recuerdan cuando Noé estuvo dentro del arca? ¿Cuántos días Dios esperó para cerrar la puerta y antes de que descienda la lluvia? ¿Sabe cuántos días esperó Dios? 7 días para ver si alguien más subía. ¿Y sabe quién más subió aparte de la familia de Noé? Nadie más. Eso es triste. Solo 8 personas de miles o millones que habían ahí hicieron caso omiso a la advertencia de Dios. No creyeron, burlándose de Noé, creyendo, pensando que este viejo estaba loco, creyendo y pensando que Dios no iba a destruir la humanidad. Igual que ahora, hermanos, el hombre no ha cambiado. Háblele de Cristo, de la palabra de Dios a alguien y verá qué le dice. Prefieren creer lo que dice el hombre y no lo que dice la palabra de Dios. Es curioso que la gente prefiere creer cosas que dicen las personas y no aceptar la verdad de Dios. Mire, hermanos míos, ya para ir terminando, nosotros tratamos acá con mucha gente en la construcción. Desde que empezamos a construir el templo acá en Tena, yo he tratado con mucha gente con el paso de los años. Ahora estamos construyendo ya en Archidona el campamento de la iglesia. Y allí, junto con Pastor Clifford, Pastor Len y todo el equipo de trabajo, tenemos personas que han llegado a laborar con nosotros, a trabajar, que prácticamente no sabían ni coger un bailejo, que no sabían ni poner un foco. Y con el paso de los días, nosotros en lo posible le hemos ido enseñando algunas tareas y trabajo para que realicen, para que hagan. Hoy, la gente que tenemos allá, ya todos son maestros. Yo sé molestar a ellos, ya nadie quiere hacer el trabajo del oficial porque todos ya saben hacer todo. Y eso es bueno. Pero lo que quiero decirles es que esta gente tiene plena confianza en nosotros para que le guiemos enseñándoles una labor, enseñándole un poco de electricidad, enseñándole plomería, enseñándole cómo pegar un bloque, enseñando cortes metálicos aquí con Pastor Clifford. Yo sé decir que él es nuestro ingeniero de construcción, sabe mucho. Y confían en él. En este caso, si yo estoy dirigiendo, confían en nosotros. Confían en todas estas áreas que nosotros podemos compartirle, excepto por una. ¿Y saben cuál es? Cuando usted les habla de Dios, cambia la situación. Cuando usted le comparte del Evangelio de Cristo, ya no somos tan confiables como cuando le estamos enseñando electricidad. Y eso es triste. Cuando debería ser todo lo contrario. Lo más importante es conocer a Dios. Dice Mateo 6:33, ya vimos en semanas pasadas. Primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia. Confianza total en todas las cosas que podamos hacer y decirle, excepto cuando usted le habla de Dios. Esto es triste. Así está el corazón del hombre. Y el Señor Jesucristo advirtiéndonos aquí, diciéndonos antes de que el fin venga, antes de que su regreso se dé, está diciendo, presten atención a la cadena de eventos que van a suceder. Hermanos míos, no necesitamos ser tan inteligentes para saber y entender que Cristo está por regresar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 20 años, no lo sabemos. Pero saben que la palabra del Señor nos manda a que velemos y estemos preparados en todo tiempo. Quiero terminar allí leyendo Juan, el Evangelio de San Juan 14:15. Y la palabra del Señor dice aquí, el Señor Jesucristo sigue hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted dice conocer a Dios, amar a Dios, debe guardar los mandamientos del Señor. Sus mandamientos, no lo que dice la gente, no lo que dicen los profetas por acá,
no lo que dice el vecino allá, no la predicción de la niña. Está diciendo el Señor, guardar sus mandamientos, y sus mandamientos los encontramos aquí, en la bendita y preciosa palabra de Dios. Tal vez usted nunca antes ha entregado su vida a Cristo, pero es su deseo de conocer el Salvador. Es su deseo de reconocer, como decía Segunda de Crónicas, humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y arrepentirse de sus malos caminos. Si este es su deseo, hágalo. Arrepiéntase de sus pecados. Yo quiero terminar con una oración para usted que no tiene a Cristo. Y puede repetir con mis palabras, pero recuerden, es una guía, porque la situación es entre usted y Dios. Es usted quien debe pedir perdón por sus pecados. Yo no puedo perdonar sus pecados, pero es usted quien necesita abrir su corazón francamente, honestamente, y pedirle perdón a Dios. Repita conmigo. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias, Dios, por esta noche, que tu palabra ha llegado a mi vida. Me doy cuenta, Señor, que necesito humillarme. Me doy cuenta, Señor, que necesito orar, que necesito buscar la salvación a través de Jesucristo, que necesito dejar mis malos caminos. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. A ti, Señor Jesucristo, te invito a que entres a mi corazón, seas mi Señor y mi Salvador personal. Deposito mi fe y mi confianza en ti, sabiendo que un día me darás la vida eterna. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por amarme tanto. Y, Señor, también te pido por mis hermanos que están allí escuchando, que ya tienen una relación personal con Cristo, que ya te conocen, Señor, que seas tú fortaleciendo sus corazones, que seas tú, Señor, manteniéndolos en la verdad suya y no en lo que estamos escuchando afuera, y no en los engaños de Satanás, y no en las opciones que el mundo ofrece, sino, Señor, firmes en tu palabra. Gracias, Dios, por la verdad de tu palabra. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, y dejamos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados míos, como siempre digo, es un placer grande estar con ustedes a través de este medio. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.